amigo y hermano masón, José Antonio, ya me equivoqué de tu nombre, Juan José Dávalos López. Fíjate que cometí el error de decir José Antonio, porque nuestro otro invitado se llama José Antonio. Entonces, Juan José No Dávalos he López, te cuidado. agradezco mucho por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. ¿Cómo estás, Juan José? Muchas gracias, querido Rafael. Muy buenas noches. Contento aquí en Entiendo, algún lugar del sureste de México. en el sureste entiendo que estás en Campeche, Juan José. Así es. Oye, No, cómo es el clima no por en allá estoy en Quintana Roo, no en Campeche, en perdón. Quintana Roo, Ujú, allá cerca de Cancún? en Chetumal, un lugar Chetumal, precioso. Chetumal. Sí. Mira, se está Ujú. conectando precisamente el doctor José Antonio Romero. Qué bueno que ya está llegando aquí. Doctor querido, un abrazo con mucho afecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos preocupados, decíamos, a lo mejor tiene algún problema de internet o algo. Muy bienvenido. Muchas gracias, disculpe la tardanza. No, no, no hay cuidado y muchas gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Nos estaba platicando Juan José Dávalos, que está ahorita allá en Chetumal, Quintana Roo, y desde allá Ándale, nos qué está padre. conectando con nosotros. Tienes una hora de diferencia, Juan José. Así es, aquí ahorita son las 10 de la noche con Ah, 3 minutos. ya más noche. Y el doctor Romero, usted sí todavía está aquí en la Ciudad de México. Sí, sí. Ah, qué bueno, entonces nosotros sí tenemos el mismo horario. Pues miren, amigos internautas, amigos y hermanos del auditorio de internautas, los invitados de hoy son invitados que para mí son del super lujo. Ambos son economistas, que es una materia o una profesión que a mí me causa mucha extrañeza porque la verdad es que siempre me confundo con todos los términos de economistas, pero ellos dos son expertos. El doctor José Antonio Romero, en especial, él es director del CIDE. El CIDE es un centro de investigación económica de docencia, investigación y docencia, o sea que enseñan toda la ciencia económica de una manera profesional y muy prestigiada. Y Juan José Dávalos López, pues también ha sido maestro del CIDE, pero además es un economista experto con mucha experiencia. Y les quiero comentar, amigos del público, el doctor Romero publica con alguna periodicidad en el diario La Jornada, publica algunos artículos que van con su profesión, pero que además tocan temas de mucha actualidad. Uno de esos artículos me llamó mucho la atención y entonces dije, pues querido, vamos a hablar con el amigo José Antonio y le vamos a preguntar que explique un poquito más ampliamente su artículo. Y bueno, de ahí, de esas pláticas, de esas conversaciones, surgió la posibilidad de disfrutar hoy de la presencia de ambos y pues compartirla con ustedes, amigos, aquí en vivo por Facebook y terminando la plática, que termina más o menos en una hora, la subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces ya queda esto permanente por si ustedes tienen alguna duda, algo que consultar o comunicárselo a alguno de los amigos, pues nos encuentran después en YouTube. Doctor José Antonio Romero, el banner que utilizamos hoy para dar a conocer nuestra entrevista de hoy, nuestras charlas entretenidas, tiene alguna imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercambiando ahí dólares con el presidente de Argentina, con Milei, y por el otro lado, la explicación que damos abajo nos da a entender que hay un imperio económico que se está desmoronando, que algo no está funcionando. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque como que desde mi juventud siempre he pensado que los Estados Unidos es un monstruo que avasalla al mundo y que nunca tendría final, que su control económico, militar, comercial, iba a ser permanente por toda la vida. Entonces, el hecho de que ahora esté yo, pues, pensando en que pudiera haber un resquebrajamiento del poderío económico y militar de esa nación, pues como que me saca de balance. ¿Cómo ve, doctor? ¿Cómo está esa situación? ¿Realmente estamos presenciando un rompimiento del poderío, de la hegemonía de los Estados Unidos? Sí, efectivamente. Si me permite una más, un rápido, mi explicación por qué sucedió eso. Este, los Estados Unidos durante en la época de la globalización
se les hacía muy fácil mandar las partes, los segmentos de producción mano de obra barata a países en desarrollo, que era mucho más barata, y como ellos operan en, por ejemplo, las empresas que se llaman públicas en Estados Unidos, que están en la bolsa de valores, tienen que cada trimestre presentar resultados. Y pues los gerentes de esas empresas pues siempre mostraban muy buenos resultados porque tenían ganancias muy altas por mandar esas secciones de mano de obra barata a países en desarrollo, entre ellos México, y a partir de los 90 más o menos empezaron a mandar a China, y sobre todo en el 2000 cuando entra a China al Acuerdo de Comercio, a la OMC, pero China les exige que sí, los ayuda, pero que se asocien con empresarios chinos. Y ahí empieza la transferencia de tecnología de todo lo que sabían los americanos y otros países a los chinos. ¿Y los chinos qué ventaja tenían? Mano de obra barata y un mercado muy grande. ¿Sí me escucha? Yo no. Bueno, y pero para regresar al presente, a ver, para poner las cosas en perspectiva, en el año 2000 el sector manufacturero chino era la cuarta parte del sector manufacturero de Estados Unidos. La Hoy, cuarta parte, ¿cuándo, doctor? ¿En qué en el época? año 2000, 2000, o sea, cuando hace 25 años. hace 25 años era la cuarta parte del sector manufacturero de Estados Unidos. Hoy es el sector manufacturero chino 4 veces más grande que el de Estados Unidos. China produce la mitad de los barcos que se están fabricando en el mundo. Y esos son indicadores nada más de algunas cosas. Eh, es un país que si todavía no alcanza tecnológicamente en todo Estados Unidos, no faltan más de 5 o 10 años máximo para ser ya la potencia militar, manufacturera y de todo tipo. Entonces, Estados Unidos ya no puede sostener el tren de gastos que implica tener bases militares por todo el mundo. Claro, Su complejo militar ya no puede producir porque no tiene sector manufacturero propio, prácticamente es muy reducido. Y ahí el sueño que ha tenido de Trump de volver a reindustrializar Estados Unidos. La idea pues no es mala, el problema es que ahí duran los presidentes 4 años y no todos los 4 años, porque es posible que el año que entra pierda el Congreso o la Cámara de Diputados. Entonces, realizar programas de industrialización de largo plazo en Estados Unidos es prácticamente imposible. Entonces, los dados están echados y nosotros, yo creo que todavía lo voy a lograr ver, a China ya como la primera potencia mundial tecnológica, etcétera. Y la que viene después, todavía le falta mucho, es la India. Y en tercer lugar, pues ya veremos a Estados Unidos. Entonces, nos dirigimos hacia un mundo multipolar. lo entiendo así como me lo explica, me pareció muy claro, como que si hubiera encendido la luz, doctor, porque para mí todo esto de la economía es muy confuso. Pero ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, Juan José y doctor. Eh, Yo no entiendo muy claramente que la posición de un presidente de la República, de cualquier país, que el mandatario político realmente tenga una decisión, una fuerza para decidir toda la economía. Aquí en nuestro país, por ejemplo, lo vimos durante muchos sexenios, no sé si 6 sexenios o más, realmente el poderío, la fuerza política de los presidentes se fue reduciendo al punto de que a una televisora hace muchos años decía que la televisión era los soldados del presidente, pero avanzando los sexenios, pues vimos que el presidente era el soldado de las televisoras, o por lo menos esa es mi visión. Entonces, a mí me da la impresión así como de que un decreto no va a cambiar la economía.
Si las empresas, grandes empresas manufactureras de automóviles y entonces se fueron por el resto del mundo y dejaron Estados Unidos, yo veo difícil que un decreto presidencial de Trump o de quien sea les obligue a regresar y hacer un poderío. ¿Ustedes cómo lo ven? Me gustaría mucho, para los amigos internautas, doctor y Juan José, me estaban reportando hace un momentito que algo había fallado en Facebook, como que no había salido nuestra imagen y nuestra voz con mucha claridad. Entonces, si me permiten, repito, porque pues lo tenemos en nuestros anuncios, en nuestros avisos, pero no estaría por demás informarles. Hoy tenemos de invitados a los eminentes economistas, el doctor José Antonio Romero Tellaeche, que es director del CIDE, aparte de economista, y el maestro Juan José Dávalos López, que también es un eminente economista, ha sido maestro del CIDE y ambos están absolutamente actualizados. Y el tema que estamos tratando es si el imperio económico, y nos referimos al imperio económico norteamericano, si está derrotado o en vías de derrotarse. Y ahorita nos estaba explicando el doctor los antecedentes, que en 25 años de ser la cuarta parte del poderío norteamericano, en estos 25 años ahora es 4 veces. Entonces, esto es así como para mí increíble. ¿Tú cómo lo ves, Juan José? ¿Cómo ves esta posibilidad de que un decreto presidencial en cualquier lugar del mundo revierta las tendencias económicas? Pues en días pasados hemos visto una barbaridad porque de manera descarada ha dicho Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que está dispuesto a invadir Venezuela, que quiere ese petróleo para su país. Y, y bueno, esto implica también violaciones a derechos humanos. Existe actualmente documentos, algunos de ellos lo están haciendo profesionistas mexicanos, rechazando una iniciativa de ExxonMobil en Estados Unidos para que la ley, pues prácticamente en Estados Unidos desconozca el derecho internacional y se dé el permiso de invadir otros países, las soberanías, pues. Pero más allá de esto, hay un punto que se ha dicho menos. Lo que dice no solamente la cantidad de petróleo, sino su valor. Ha, dejado saber Donald Trump que Estados Unidos va a ser nuevamente rico si se hacen de toda esa cantidad de recursos financieros, bueno, de recursos por su valor financiero. O sea, ha dejado ver que está realmente en problemas de quiebra Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, retomando al respecto de esa quiebra, que en eso ha sido no tener pelos en la lengua, pues al mismo tiempo que reconocer que tienen pretensiones de invadir otros países al margen de cualquier norma de derecho internacional. Aquí hay un tema que tiene que ver primero apuntalando lo que decía el doctor Romero Tellaeche. Siempre conviene recordar que en 1945 la mitad del Producto Interno Bruto, o sea, el valor de la economía mundial, que se mide en dólares todavía hasta la fecha, lo tenía Estados Unidos. O sea, Estados Unidos salió ileso con su aparato industrial de la Segunda Guerra Mundial y tenía el valor de este producto. Hoy en día el producto ha crecido muchísimo en términos nominales y reales, o sea, me refiero a dólares sin contar el crecimiento de la inflación por poder adquisitivo y también con todo y el crecimiento de los precios. Pero el producto mundial ha llegado a ser de aproximadamente 103 billones de dólares, de los cuales la mitad la tienen en datos oficiales, si les damos confianza al Instituto de Finanzas Internacionales, al Fondo Monetario, etcétera. 30 billones de dólares son de Estados Unidos y 20 son de China. Entonces, aquí lo notable es cuánto ha perdido Estados Unidos y cuánto ha crecido China y en cuánto tiempo, porque estamos hablando de que en 25 años China se ha posicionado en el lugar que tiene
actualmente. Ahora no es el principal acreedor de deuda estadounidense, pero es uno de los principales acreedores de deuda de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, aunque tengan el privilegio de ser ellos quienes imprimen el dinero aceptado mundialmente y reconocido por todos los bancos, principalmente los occidentales, los organismos financieros, que es el dólar estadounidense, a pesar de esto, Estados Unidos tiene un límite, no puede estar imprimiendo hasta infinito dólares. Y bueno, Esto es esto, interesantísimo, como lo si mencionas, me Juan José. permite Sí, cerrar sí, un dato sí, más, solo con sí, esto, este, si el valor del PIB que ya he mencionado es de 103 billones de dólares, de los cuales China tiene, digamos, el 20% y Estados Unidos el 30%. Pero además de esto hay una cosa muy notable, característica de un mundo en problemas, que es el recurrir a la deuda debido al atraso tecnológico, al atraso productivo que mencionaba y otros aspectos el doctor Tayaech. La deuda total mundial es de aproximadamente 330 billones de dólares. O sea, 303 triplica el valor de la producción real. No sé si me estoy explicando. O sea, el mundo está inundado. Y esto si le damos crédito a un dato oficial, porque puede ser mucho peor. He llegado a leer datos en donde es mucho más, no 3 veces, sino 300%, sino más alto la cantidad de papel en el mundo que se emite para salvar compromisos que tienen que ver con empresas que no están rindiendo ganancias o rinden poco, etcétera, ¿no? Entonces, hay un verdadero problema, pues porque entre más inundas el papel, el mercado claro. mundial de papel, pues pierde valor. Y Pero ahí va eventualmente por ahí va mi llegan a pregunta, ocurrir Juan José. burbujas que revientan. Y Por por ahí va ejemplo, mi, ya pasó en 2008, ya pasó en 2001 y en Estados Unidos. Entonces, puede llegar a ocurrir esto y aquí el problema es el rezago relativo y absoluto de Estados Unidos en términos de la economía real. por ahí iba mi pregunta, Juan José y doctor. Esa era la pregunta. Por lo que ustedes me están explicando, lo que me explica ahorita Juan José de una manera muy docta, muy experta, pues toda esta situación económica está fuera de las posibilidades de un gobernante que por decreto diga la deuda ya no va a ser 3 veces lo que se produce, sino va a ser la mitad. ¿Cómo? Y luego, si están debiendo, los billones a los que te refieres, Juan José, ¿son millones de millones como en México o Billones, no, miles de tal millones, cual billones como los entendemos, o sea, millones de en millones? Estados Unidos hablarían de trillions, O o sea sea, que ellos millones de deben millones, 30 millones de millones. millones de millones, así es. Y la otra deuda es del 20 millones de millones. Ahora bien, No, no deuda, sino el valor de la el economía de valor de la Estados economía Unidos del son producto. 30 y la de China 20. Y El valor de la producción mundial es de juntándolo 100, todo, son 100 y la deuda son 300. O exactamente. sea que es tremendo. Pero a ver, una pregunta aquí en este sentido. Ustedes probablemente me van a regañar, me van a dar un coscorrón por este ignorante, pero a mí me No, ha ¿por qué? parecido lo que he visto durante estas explicaciones, es una situación realmente perversa en la que el mundo se dejó. Hablamos de, por ejemplo, ustedes tienen un lugar muy importante dentro de la economía que es Bretton Woods, un lugar en donde se hicieron unos tratados alrededor del final de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces allí se dejó de utilizar el patrón oro y comenzaron a utilizar los dólares. Y a mí se me ha ocurrido así como una imagen para equipararlo y poderlo entender. Imagino una mesa de juegos en la que estamos muchos amigos y cada quien con su dinero. Pero en un momento dado yo les convenzo de una manera sutil de quedarme con todo su dinero y que juguemos con cheques míos. Entonces yo digo, me quedo con sus billetes, con sus monedas, con su oro, con su plata y vamos a hacer el juego con cheques firmados por Rafael Maldonado. Entonces durante mucho tiempo pues me la paso feliz porque todo el juego está con mis cheques y son cheques falsos. Realmente solo tengo 100 y estoy sacando 500 cheques. Entonces, en ese momento estoy muy bien.
pero la ruleta sigue dando vuelta y llega el momento en que ustedes comienzan a pagarme con mis propios cheques falsos. Entonces, en ese momento yo ya no puedo sostenerme. Mientras les estaba yo tomando el pelo con mis cheques, perfecto. Pero cuando ustedes ya no tienen con qué pagarme y me comienzan a pagar con mis propios cheques falsos, ahí, ya, como dicen en mi pueblo, es donde la puerca torció el rabo. Estoy muy lejos de la comprensión, doctor y Juan José. Está apagado su micro, doctor. Sí, Ahora sí, el símil está bien, o un símil también similar es que una persona pudiera pagar todo lo que consume a través de- de- perdón, de cheques sin fondos, eso es. y mientras nadie los vaya a cobrar, Perfecto. se siguen haciendo transacciones con mis cheques sin fondos. La gran vida. Y la gran vida, y comprando cosas, fábricas, edificios, Todo muy todo bien. lo que se pueda con eso, y consumo bienes de consumo y pagar los déficits que tenga yo con esos cheques. Y eso continúa mientras siga la gente aceptando esos cheques. El día que ya no aceptan esos cheques, entonces ya van a querer bienes y servicios a cambio de lo que quieres tú comprar. Claro. Y entonces me comienzan a pagar con mis cheques sin fondos y ahí es donde yo ya trueno, ¿no? Algo parecido está ocurriendo entonces con la economía de Estados Unidos. Ahora, mencionaba el doctor Romero en su artículo al que me refería yo de la jornada, mencionaba que los gastos de guerra se están comiendo o ayudando a comer la economía norteamericana. Pero yo recuerdo mucho que las guerras eran una solución económica. O sea, cuando se estancaba la economía, declaraban la guerra. Y con la guerra una de dos. O el país triunfador se queda con lo de los perdedores, o bien genera un movimiento económico, se compra, se vende, la reconstrucción, como ahorita estamos viendo en Palestina, ya se están frotando las manos de decir voy a empezar la reconstrucción de todo lo que se destruyó. Entonces, por ejemplo, aviones comerciales, doctor y Juan José, aviones comerciales para que se llegue a caer un avión es toda una tragedia y pasa mucho tiempo, pero los aviones militares se caen todos los días y a cada rato, ¿no? Y luego los proyectiles y todas las armas son costosísimas. Entonces, allí es un motor de la economía. ¿No es un poco equivocado o antagónico la idea de que ahora los gastos de guerra se están comiendo la economía americana? A ver, hay dos cuestiones. Como decía, el sector manufacturero norteamericano se ha reducido muchísimo. Ya no pueden fabricar la cantidad de material bélico. Eso se ha puesto de manifiesto en la guerra de Ucrania. Ya no pueden fabricar el mismo número de municiones que puede fabricar Rusia. Hay escasez y Estados Unidos ha, ¿cómo se llama? Reducido sus inventarios de militares. Ya no tiene para defenderse ellos mismos. Tienen varios frentes. Un frente que es Irán, otro frente que es Ucrania, un frente que están abriendo en Venezuela, y ninguno de ellos es vital para su seguridad nacional. Ya decidió Trump abandonar el frente europeo y regresarse a Estados Unidos y dejarle el paquete a los europeos. Hay un movimiento en Estados Unidos muy serio de ya no seguir apoyando a Israel porque es muy costoso. Y la aventura con Venezuela no es una aventura estratégica, es una aventura emocional, visceral. El proyecto de Trump y de Make America Great Again era retirarse de todos los conflictos, reindustrializar Estados Unidos y concentrarte en un solo enemigo existencial, que es China. Rusia no es un enemigo existencial, es un enemigo que lo han ahorillado a los brazos de China. Los globalistas fueron cercando a Rusia. Rusia es un país muy grande con mucha diversidad étnica y lo que querían era
balcanizar Rusia para aprovechar de todos sus recursos naturales. Y la guerra de Ucrania fue el motivo. Ya perdieron la guerra, ya no lograron destabilizar a Rusia. Entonces Estados Unidos ya entendió que por ahí no va y que es mejor volver a ser amigo de Rusia, a diferencia de los globalistas que terminaron con Biden. Trump es un nacionalista o aislacionista. Él quiere regresar a Estados Unidos y no tener guerras. Y la gente que votó por Trump le está reclamando que se está metiendo en guerras y que no votaron por él para eso. La guerra de Venezuela es muy impopular en Estados Unidos. Lo de Israel crecientemente se está volviendo impopular y lo de Ucrania están prácticamente ya abandonaron ese frente y van a tratar de concentrar todos sus recursos en enfrentar a China, que es realmente su rival existencial. El verdadero rival. Pero a ver, aquí entonces, aquí está una cosa, regreso a mi pregunta, quizá un poquito necio, pero estamos viendo algo que parecía imposible hasta hace unos 20 años, el hecho de que el mundo se estuviera impotente absolutamente ante un emperador o ante un tirano o ante un déspota. Lo último que se había visto en ese sentido, por lo menos la propaganda nos lo hacía ver, era Adolfo Hitler. Entonces, como que él solo, un solo hombre, logró hacer una guerra y bueno, pasaron muchas cosas. Pero después se vio lo que mencionaba Juan José, los derechos humanos y todas estas cosas, el control legal, el control de las grandes instituciones financieras y políticas y demás. ¿Cómo es posible que ahora de principios de año, es decir, estamos a menos de un año, llega a la presidencia de Estados Unidos un individuo que tiene 30 juicios que perdió, le han demostrado ser culpable de por lo menos 30 delitos graves en su país y sin embargo logra imponerse como presidente? Y no hay, de todo el mundo, no hay capacidad para ponerlo en orden o controlarlo, ni a él ni a Israel. Se está hablando, por ejemplo, de que hay órdenes de aprehensión de las grandes autoridades de la ONU en contra del primer ministro de Israel, y pues se pasea por el mundo como Pedro por su casa y no pasa nada. La invasión, por ejemplo, que mencionaban ustedes de Venezuela, manda matar o bombardear lanchas que yo no sé si realmente eran de narcotraficantes o no, pero sin ningún juicio previo, sin ningún asunto policíaco ni judicial, pues bombardean y destruyen eh, lanchas. Y actualmente hoy nos enteramos de que de manera pues prácticamente recordándonos a los piratas de hace varios siglos, se roban un barco petrolero de Venezuela y lo llevan rumbo a Houston. Quiere decir entonces que sí hay la capacidad de un solo hombre para dominar la economía y castigar con aranceles a todo el mundo y hacer lo que se le antoje, o la economía tiene una vida propia. ¿Quieres Juan o yo? Por favor, los dos, miren, me Yo gustan ya mucho Pues las charlas aquí. solamente diría muy breve. Sí, sí, preferiría cederte la palabra, pero militarmente tampoco lleva a la delantera Estados Unidos. O sea, hay una realidad. Rusia no es una de las economías más grandes del mundo en términos de valor monetario, pero evidentemente tiene el territorio mayor del mundo, tiene una cantidad de recursos naturales valiosísimos. Por ejemplo, la era Clinton en la década de 1990 al año 2001, cuando llega George Bush Jr. a la presidencia, en esta era hubo un gran crecimiento y se decía que Estados Unidos fue la locomotora del mundo, pero resulta que esto tuvo que ver precisamente con la debacle de la Unión Soviética, la desaparición y la privatización y el poner en manos de empresas extranjeras los recursos naturales de Rusia, en particular Gazprom, o sea, la gasera, el gas natural y Lukoil, el petróleo. Entonces, en un momento dado,
lo que ocurre cuando resurge un movimiento nacionalista en Rusia es que recupera si no el Estado, porque sí hay formas ahí de empresas privadas muy fuertes, eh, sí, pues son detenidos, encarcelados, potentados que estaban negociando esto, entregándolo a empresas occidentales, y sí recupera un principio de soberanía Rusia a partir de la acción de la intervención de Vladimir Putin, pues, y los gobernantes que se han ido turnando, como Sergei Lavrov y otros, ¿no? Entonces, bueno, ya se veía ese declive. Y bueno, es el cerrar esas puertas a Estados Unidos los pone un tanto en su dimensión real. eh, Considero que no tienen la situación a su favor para levantar hoy en día, ni siquiera militarmente. Por ejemplo, estos grandes misiles, los Oreshnik, la disciplina de los ejércitos chinos y rusos en contra del ejército estadounidense son terribles. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Mire, les comento, doctor Juan José y amigos internautas, ustedes ya están acostumbrados a esta forma mía. Como no conozco de lo que están platicando, no soy experto, soy prácticamente ignorante de esto, entonces me gusta que nuestro programa tenga un formato así como si estuviéramos sentados en un cafecito, un Sambors, un Vips, y estamos tomando cafecito y platicando. Entonces, por eso es que no es muy doctrinal esto, sino más bien les interrumpo y así, pero no es falta de respeto, ni mucho menos, sino es tratar de, se me ocurre esto y con lo que dijo Juan José se me ocurrió otra pregunta y ahí la vamos llevando. No crean que es Yo muy quisiera, formal y de ninguna manera sería una falta de respeto para ustedes el hecho de que les interrumpa. Pero estaba con esta información que nos da Juan José que me parece muy completa. Me recuerda de un señor que lo iban a quemar por atrevido con sus teorías científicas y entonces se arrepintió y dijo, no, me retiro lo dicho, pero al final dijo, y sin embargo se mueve. Entonces, con todo esto que nos está explicando Juan José, diríamos, Estados Unidos no tiene capacidad para defenderse, ya le ganó China, le está ganando Rusia, etcétera, 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 pero y sin embargo se mueve. Vemos que no hay manera de meterlo en orden. Cuando a él se le ocurre como un papá antiguo, como un maestro de hace 100 años, te voy a castigar, te voy a poner aranceles o las orejas de burro, y pone los aranceles y logra lo que se le antoja, al grado tal de que ahora me parece que como que se está haciendo la enfermedad contagiosa y escucho que nuestro país también ya está aplicando aranceles al resto del mundo. Entonces, esto de los aranceles que hace 6 meses sonaba como una locura, pues ahora se está viendo que es un nuevo elemento de control. Y decía Juan José que no tiene capacidad ni nada, sin embargo, pues se lleva un barco venezolano y si decide declarar la guerra a Palestina, se la declara, y si decide seguir con el Medio Oriente, pues le va a seguir. Y decían ustedes, no, ya no tiene capacidad a ver, económica como a para ver, derrotar a Rusia. sí, Pero si usted, yo me acuerdo sí, que señor, sí, cuando la Unión, perdón que te interrumpa, Rafael. sí, perdón, sí, sí, No, no. Este, una cosa es que esté en decadencia y otra cosa que no tenga poder. Hoy por hoy es la primera potencia del mundo. Sí, tiene razón. Hay cosas en el que los rusos a través de esta guerra han superado, sobre todo misiles hipersónicos, etcétera, pero siguen teniendo una fuerza aérea, avasalladora. avasalladora. Ejército no, porque nunca ha sido su fuerte el ejército, por el tipo de luchas que hacen. Los rusos, su ejército es más fuerte porque son guerras terrestres. Estados Unidos se especializa en cosas navales y aéreas. Este, pero voy a otro tema que es yo creo que mucho más importante, es por qué China y los países asiáticos han podido progresar mucho más rápido que el mundo occidental. En primer lugar, porque la democracia que nosotros asumimos es una democracia impuesta por Estados Unidos. Se habla que es la democracia que viene desde los griegos, etcétera. No, la democracia es una cosa que se le impuso a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y a Rusia parcialmente después de la caída de la Unión Soviética.
Rusia la evitó y ya la acomodó a ciertas formas. Y en América Latina fue impuesta de manera abrupta, porque si no, no nos reconocían como país y podíamos ser invadidos porque no respetábamos el Estado de Derecho, la democracia, etcétera. Pero los países que han tenido mucho más éxito son los que pueden planear a largo plazo. Países donde el gobierno no es capturado por los intereses privados y les permite planificar. Parte del fracaso de Estados Unidos es su gobierno inestable, que no permite planificar y ver a largo plazo. Y ese es otro de los defectos que tiene la democracia mexicana. No tenemos un Estado fuerte y no tenemos un Estado fuerte además por el proceso democrático, porque nunca hemos formado un servicio civil de carrera. En los países asiáticos, principalmente en China, el Partido Comunista o el gobierno domina a los intereses privados. Huawei no controla el gobierno es el que controla a Huawei, a diferencia de Estados Unidos, donde son las grandes empresas las que controlan el gobierno. Y en cierta medida lo mismo sucede en México. Esa es la gran diferencia. Si Estados Unidos pudiera planificar su crecimiento y fuera más allá de un periodo presidencial, las cosas podrían cambiar. Ahora Estados Unidos está en un proceso que no sabemos a dónde va a llevar. Y está perdiendo la mayoría blanca. Hay mucha gente que vive ya para comer de su tarjeta de crédito. Ya no pueden comprar casa, ya no pueden vivir como vivieron sus padres. Entonces también hay un proceso de reacomodo en Estados Unidos. El mundo está cambiando y está mostrando que los países que tienen sistemas de gobierno mucho más duraderos que los que nos ofrece el sistema democrático, han tenido mayor capacidad de crecimiento que nosotros. Esto es interesantísimo, doctor. Entonces, digamos que sí, sí estamos percibiendo de una manera real. Doctor y Juan José, permítanme saludar a nuestros amigos internautas, porque tenemos algunas posibilidades de platicar con ellos y que nos digan si consideran que estamos bien o tienen alguna opinión contraria a nosotros o algo por el estilo. Me encantaría que hubiera esa opción, que nos hagan preguntas y aprovechar ahorita la presencia de dos expertos economistas y ver qué podemos hacer. Dice Dulce María Gabriel Soto, buenas noches, queridos hermanos del foro. Dulce, qué bueno. Dulce es una amiga entrañable que está en Oaxaca. Muchas gracias. Georgina Cabrera dice, saludos fraternales, amigos y queridos hermanos. Felicidades por tan extraordinarios exponentes con un tema tan importante que es la economía mundial. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Excelente noche. Gina hermosa, pues ya sabes que te queremos mucho y qué bueno que estés contenta con esto. Nos pregunta Gina, Rusia, China, ¿son potencia económica? ¿Y los judíos? ¿Y dónde queda Estados Unidos? Creo que es lo que nos estaba comentando ahorita el doctor, pero insisto en esa pregunta, Gina, con mucho gusto para que nos den alguna explicación más técnica. Dice, me gustaría saber qué opinan de la economía aquí en México. Es excelente, le acabas de dar el clavo, Gina. Todo esto que estamos platicando, por supuesto que tenemos que aterrizarlo en algo que nos duele bajo la propia piel, ¿no? Dice Diana Morales, saludos fraternales. Diana querida, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir platicando con ellos. Virgilio Rodríguez, la hegemonía económica y militar del mundo está saliendo de los Estados Unidos y Europa y está desplazando a Eurasia, particularmente entre Rusia y China. Creo que es más o menos lo que nos explicaban ahorita nuestros amigos economistas, Virgilio, de cómo se ha ido desplazando el poder de un lugar al otro. En esas estamos. Dice Adolfo Galindo, excelente noche, respetable Sabina 68, adscrita Independencia de Dios en la costa de Oaxaca. Adolfo Galindo, qué bueno que estés por allí. Pues tratamos de darles gusto con los temas. Dice, la humanidad debe madurar espiritualmente antes que nada. Sí, tienes toda la razón, Adolfo, pero pues también hay que pagar la renta, o sea, sí, lo subimos espiritualmente y todo, pero si no pagamos la renta y la gasolina del coche, pues no aterrizamos, no ponemos los pies en el suelo, como que nos trae problemas.
¿Cómo ven, doctor y Juan José, estas versiones que nos acaban de dar nuestros amigos? Por un lado, Gina nos pregunta acerca de todo lo que hemos platicado, pero dice, ¿cómo ven la economía de México? Y en eso iba yo tratando de acercarme con los aranceles y con todo eso, pues sí vemos que las grandes potencias mundiales están llevando lo que se les antoja y lo están haciendo como quieren, pero países como México, que está tratando de despegar, que está tratando de probar nuevas teorías, nuevos métodos, me hacen recordar pues lo que ustedes los clásicos manejan. Por ejemplo, esto que le llaman los Chicago Boys. ¿Qué es eso de los Chicago Boys? De una universidad de Chicago y la República de Chile y eso que ocurrió hace unos 50 o 60 años. ¿Qué es eso de los Chicago Boys y en qué forma influyeron en el desarrollo de la economía del mundo y especialmente de los países de Latinoamérica? Juan José, doctor. Tiene su micrófono apagado los dos. Le cedo la palabra a Juan José. Te escuchamos, mi querido Juan José. Se apagó tu imagen y se apagó tu micrófono, Juanjo. Ahí estamos, ya Bueno, estamos. el tema, ese tema del monetarismo, que era una teoría que impusieron en los años 70 y que básicamente partía de dos premisas. Una, que toda inversión pública, la inversión pública no es empresarial y si no generan, ¿me permiten un segundo, por favor? Sí, sí, doctor, estamos en ese. Nuestro amigo Adolfo Galindo, que está en Oaxaca, nos dice de que el futuro que él ve, porque él es un artista plástico con todo el sentimiento de los artistas, nos dice que el futuro es no volver a usar tarjetas de crédito, ni dinero, ni nada, sino un poco la parte espiritual y que vamos a hacer el intercambio y todo. Y yo le decía, pues sí, todo eso espiritual es muy bonito, pero creo que no es una realidad ni será en los próximos 100 años, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues no, Sí, porque perdón, no, perdón, José adelante, Antonio. José. Nada Juan más es José. decir esto. O sea, básicamente el dogma neoliberal que viene desde que en los años, poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, generan una cumbre de ideólogos vinculados a los grandes capitales privados occidentales del mundo en Suiza, en Monte Peregrino, en Mont Pelerin. Y la idea de ellos es que el Estado y los sindicatos deben dejar de intervenir en la economía porque generan corrupción, ineficiencias y toda innovación y prosperidad económica moderna tiene que venir de capitales privados. Entonces ellos explican o plantean que, por ejemplo, la gran crisis de 1929 surgió de ese fenómeno. Y lo que dan como opción es privatizarlo absolutamente todo, primero, o sea, el sector público y otras fuerzas no deben intervenir. Y en segundo lugar, lo que plantean es que si la peor manera de intervenir del sector público es manipulando la masa monetaria, la cantidad de dinero. Y según ellos debe ser la oferta y la demanda la que por sí sola eh, determine el nivel económico. Es el único problema. O sea, si uno deja la economía marchar sola, va todo a marchar como miel sobre hojuelas. Y Pero eso bueno, pues eso es sonaba un muy dogma, bonito cuando lo plantearon ellos, sonaba muy bonito. Decían, si tú pones un ¿sí? puesto de quesadillas y las vendes y las haces buenas, a peso cada quesadilla, pues va bien, pero llega el competidor y dice, yo voy a hacer las mejores quesadillas y las voy a vender a 90 centavos. Entonces, el que sale ganando es el público. Y cuando llega un tercero y dice, yo las voy a hacer mucho mejores y a 50 centavos, bueno, pues ya es jauja. Pero vimos durante 30, 40, 50 años, que eso no es cierto. Llegó aquí Salinas y lo primero que hizo el gobierno obeso, vamos a reducirlo y vamos a privatizar todo. Y vemos que ahorita vamos en sentido contrario, ¿no? Como que fue un cuento. ¿Ustedes lo ven así o yo estoy muy acelerado? No, bueno, bueno, como decía Juan José, el neoliberalismo viene de creer que el mercado soluciona todo. Dice, la idea es que todos los individuos buscando su interés individual
logran de alguna manera el beneficio social. Es rico, es básico, es coherente, etcétera. Se ve muy razonable. Pero en la práctica, y que el Estado se meta lo menos posible y que minimice eso. Pero el resultado fue pues una concentración del ingreso brutal, una Claro. pobreza generalizada, y no funcionó como se había previsto. Entonces, pues hay una reacción ante el neoliberalismo después de 40 años de su ejecución, pues vemos a una Inglaterra de rodillas, una Europa rezagada, un Estados Unidos en crisis y prácticamente todos los países que siguieron ese modelo. Y los herejes que no crearon en eso, pues ahora son los países exitosos. Los que no creyeron en el catecismo, pues son ahora los dueños del mundo. Lo que usted decía, China, ¿no? China fue una nación con dominio gubernamental o una economía planeada, llamémosle así, y No, esa economía planeada pues está dando buen resultado, ¿no? vamos a aclarar una cosa, no. A diferencia de la Unión Soviética, que era planificada y fracasó, China es muy diferente. China tiene un partido comunista fuertísimo, un gobierno fuertísimo, pero estimula la, el capitalismo salvaje dentro de su economía. Por eso tenemos tantas marcas de coches chinos, porque las empresas no compiten vía precio, compiten vía innovación. Y si esas empresas se deshacen entre ellas y se logra que sean las que están en la punta de la cadena alimenticia en China, son las empresas que pueden competir con el capitalismo europeo o el capitalismo norteamericano. Esas empresas nunca fueron o no serán protegidas por el gobierno chino. Huawei la obligan a competir para que siga innovando. No la apapachan porque entonces engorda y ya no es productiva. Muy bueno. Es un capitalismo salvaje en China, pero todo controlado por el Estado. El Estado no planifica, sino que es el ente que favorece la competencia entre ellos. A diferencia de la Unión Soviética que trató de planificar todo y nulificó la innovación y por eso fracasó. Excelente explicación, hasta yo la entendí, vaya. Ahora, yendo a la pregunta de Gina, aterrizando un poquito porque se me va el tiempo como agua. Vemos que la hegemonía norteamericana pues no tiene pies, o sea, está flotando porque se está sosteniendo de una manera casi milagrosa. Sin embargo, como decía el doctor, pues hay una gran potencia todavía, es decir, hay un viejo dicho que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Entonces, siendo muy ricos como son, aunque estén en debacle, pues de todos modos siguen siendo muy poderosos. Pero hablando de esto que mencionaba el doctor Juan José y doctor, decían también en mi pueblo hay un viejo dicho que dice que 10 bueyes no hacen un tractor, 10 pobres tampoco hacen un rico. Entonces, aunque la gran población del mundo tenga muchas ganas de dominar al gigante, pues el gigante de un manazo puede poner todavía sus reglas. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven la economía de México? No somos China ni somos Estados Unidos. No estamos en los BRICS, es decir, de Brasil, Rusia, India y los países asiáticos. Sin embargo, como que estamos inventando un nuevo sistema económico, o por lo menos a mí me parece novedoso. José, ¿quieres tomar la palabra? Pues solamente a decir una anotación. Se plantea que cuestiones como soberanía energética y soberanía alimentaria son cuestiones ideológicas y absolutamente no. Ningún país serio en el mundo puede renunciar a tener asegurada una capacidad propia de producir sus propios alimentos y depender
sobre todo cuando tiene vastos recursos energéticos como México, no como los de otros países, pero los tenemos. Es una irracionalidad de renunciar a nuestra soberanía energética y alimentaria. Ahora el debate es cómo, cuánto tiempo va a tomar, qué límites nos ponen las enormes deudas que tenemos, pero en ese sentido de palabra y también en acciones graduales vamos avanzando y creo que eso se puede lograr. Es mi postura. Pues es muy esperanzadora. Hay un señor que ustedes también conocen muy bien y que lo manejan en su idioma, en su lenguaje profesional, un señor de apellido Malthus, que aseguraba, y estamos hablando ya de mediados del siglo pasado, aseguraba que la producción de gente, es decir, la multiplicación de las personas, es geométrica. Él decía algo así como de que cada 25 años se duplica la cantidad. Entonces empezamos esto de geométrico para explicarme. Yo entiendo que había 10, cuando se duplica son 20, y cuando se vuelve a duplicar son 40, y cuando se vuelve a duplicar son 80, entonces rapidísimo. Y que por el otro lado, la multiplicación de los alimentos y de la producción de objetos no es así, sino que va aumentando de 10 a 15, y de 15 a 20, y de 20 a 25. Entonces, esto es un panorama prácticamente demoníaco, ¿no? ¿Ese señor Malthus sigue siendo No, actual en su pensamiento? no, a ver. eh, 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 ah, sí, voy a hacer una desviación rápido porque no hay mucho tiempo. Hay dos formas de sobrevivir en la naturaleza. Uno es la calidad y otra es la cantidad. Los elefantes tienen un solo hijo, los cocodrilos tienen muchísimos. Las personas ricas tienen muy pocos hijos, prefieren educarlos bien y la gente pobre tiene muchos hijos porque es la forma de sobrevivir. A medida que los países se hacen más ricos, va disminuyendo la tasa de natalidad. Y a nivel mundial, todo indica que va a llegar a un punto en que va a llegar un pico y va a empezar a decrecer. En México, ese está pronosticado para el 2060. Entonces ahí vamos a tener otro tipo de problemas, pero la población no va a seguir creciendo en forma exponencial toda la vida. Y la producción tecnológica yo creo que va a facilitar las cosas y eso puede ser una forma de mitigar pues las catástrofes ecológicas que esperamos, pero Malthus fue muy útil, pero todo indica que la población va a llegar, incluyendo la de África y todo el mundo, va a llegar a un pico y va a empezar a decrecer. O sea que sería un paso posterior a la teoría malthusiana, Sí, digamos como que se está llegando a una demostración ya física de que las cosas no son tan teóricas como él las planteaba. sirvió en su momento, pero por ejemplo Europa blanca está decreciendo y se está llenando Europa de población negra, de población migrante. Igual en Estados Unidos la población blanca tiene menos hijos y se ha compensado con migración, pero una vez que los migrantes también sean más ricos van a tener menos hijos. Esa es más o menos una teoría que creo que es aceptada. Claro. Ahora, Juan José nos decía, me pareció muy claro su posición y su exposición. Nos decía que redondeando la política económica de México sería buscar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, es decir, producir lo que consumimos. Y entonces ya tendríamos que gastar menos en el exterior, es decir, le Ah, llaman ustedes balanza comercial, esa es otra, mejoraría. esa es otra Pero ¿sí dimensión. será ese el camino que debemos seguir, amigos? No, esa es otra dimensión y concuerdo totalmente con Juan José. Tenemos que buscar. El problema es que Estados Unidos es un país, México es un espacio vital para Estados Unidos. México es como Ucrania para Rusia. Eso es peligrosísimo para nosotros, ¿no? Sí, quiere un país estable, pero no fuerte, porque si es fuerte, se le ocurre autonomía y no quiere eso. Quiere un país dócil y manejado por ellos. En ese sentido, entonces, De acuerdo, cuidado, estamos te lo firmo. en una situación peligrosísima, ¿no?
porque en cualquier momento se le va a ocurrir mandar a sus No sé marines si o es a peligrosa, sus... pero es realista. Y tenemos que partir de de esa situación para empezar a pensarnos a nosotros mismos qué queremos hacer. La lucha entre nosotros, Juan José, doctor, de pronto se dice que estamos polarizados. Hay algún grupo, no sé, un 30% de la población que está verdaderamente indignada en contra del gobierno y un 70% que estamos, yo me incluyo en ellos, estamos completamente convencidos de la bondad de lo que le llaman humanismo mexicano. Entonces, esa polarización, los menos que del 30%, pero tienen medios de comunicación y tienen pues mucha capacidad económica como para influir en la opinión general. ¿Ustedes creen que pudiera revertirse esto en un plazo más o menos corto, es decir, para el año 2030 o algo así? A ver, hay una teoría que se llama la teoría de la dependencia y las élites mexicanas se identifican más con Estados Unidos que con su propio pueblo. Se visten igual, leen los mismos libros, tienen la misma cultura y no se identifican con su propio pueblo. La fuerza y la fortaleza es recurrir a las bases, al México profundo. Ese es el único que puede realizar los cambios. Solo el pueblo salva al pueblo. Los élites, sí. El pueblo solo salva al pueblo. Las élites no. Vea quién gobierna, quién está con Maduro y quiénes están en Florida. Sí, sí, lo mismo pasa en Cuba, ¿no? Lo mismo. Juan José Oigan, Dávalos López y doctor José Antonio Romero, ¿cómo podríamos sintetizar rápidamente, es decir, en global, eh, el imperio norteamericano se está cayendo, pero todavía va a patalear y en los coletazos el monstruo se va a llevar a muchos de corbata. Y por el otro lado, nosotros vamos como tratando de crecer, tratando de sobresalir, apenas estamos sacando la cabeza del agua. ¿Cuál sería como, a mí me importa mucho México, porque aquí vivo y aquí es mi familia, aquí esto es mi futuro. ¿Cómo nos irá a nosotros después de todas estas peleas y todas estas cosas que vemos en el mundo, esta invasión, este absurdo teje y maneje del poderoso? ¿Cómo me ayudan este, a mi, redondear nuestra mi charla de querido hoy? Rafael, mira, yo me tengo que despedir porque tengo aquí un problema de transporte. Estoy en un lugar un poco agreste y si no me muevo, me voy a amanecer en la selva, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el declive de Estados Unidos es relativo, o sea, tiene grandes problemas, pero como se decía casi al principio, sigue siendo fuerte. Y bueno, México tiene un gran potencial, pero no lo vamos a poder hacer brillar si no es por medio de una unidad política y pacífica en nuestro país. Y aquí tiene un gran papel la educación, pero la educación vinculada a la producción y bueno, aquí tiene que tener un gran peso la inversión nacional. Me da muchísima pena, mi querido Rafael, José Antonio, me tengo que despedir prácticamente ya. Les agradezco mucho. También ya vamos a despedir el programa porque normalmente le damos una hora de extensión. La última pregunta, ojalá nos puedan ayudar entre ambos. ¿Podríamos pensar que el CIDE, esta gran escuela de economía, tiene una teoría que los homogeneiza el pensamiento de los que trabajan en el CIDE, de los que investigan en el CIDE? ¿Podríamos hablar de una escuela del CIDE? Está apagado su micrófono, doctor. El CIDE es plural, no es homogéneo. Hay una escuela de pensamiento fuerte, muy neoliberal, y hay una parte minoritaria todavía de visión alternativa, de visión latinoamericanista, visión de ver a Asia, qué hicieron, qué podemos copiar. Nos dicen, pues no es lo mismo, no puedes copiar, pero nosotros copiamos exactamente el modelo americano y lo pegamos en México. Entonces, tenemos que hacer algo más creativo. Hay que ver la teoría de la dependencia, una escuela de pensamiento propio, una escuela nacionalista, y en eso estamos. Y la lucha ideológica es tremenda, esa muerte. Y esto no se acaba, no se ha acabado. Entonces, no hay un CIDE homogéneo.
es un CIDE que está en lucha por, por ver, no sé si en lucha, pero adentro de él hay visiones muy diferentes. Una lucha ideológica. Una lucha Doctor José Antonio Romero Tellaeche y mi querido hermano y amigo Juan José Dávalos López, les agradezco en el alma que nos hayan orientado sobre estos temas tan difíciles, tan complicados, pero que dicho por ustedes en esa forma coloquial, pues hasta yo lo entendí. Me quedé con muchas preguntas, con muchas dudas. Les invito cordialmente, fraternalmente, el próximo año, porque ya casi nos vamos de vacaciones, en enero, febrero, me harían el honor de acompañarnos nuevamente con una nueva charla en la que tengamos preguntas más puntuales para ustedes. ¿Estarías dispuesto, Juan José? con mucho gusto. Muchas gracias, También de mi doctor. parte, con mucho gusto también. Y Les un mando un honor abrazo. además de estar con José Antonio Romero aquí. Es un honor estar con ustedes. Les agradezco mucho, les doy un abrazo con mucho cariño, mucha fraternidad. Y a nuestros amigos internautas les agradezco su presencia.